Números capítulo 18, segunda parte, los diezmos. Recordemos que en ese capítulo el Señor comienza hablando acerca del mandamiento que le dio a Aarón y sus hijos y a sus hijos para tener una custodia del tabernáculo. En los primeros capítulos hablamos de este tema, perdón, en los primeros versículos, la custodia del tabernáculo en cuanto al servicio del sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo dentro lo que estaba dentro del velo en el lugar santísimo tenía que ser custodiado. Fíjense bien qué importante, esto es importantísimo entenderlo. Significa que nadie ajeno a ellos podía tener acceso. Así es de que si tú ya entendiste todo lo que simboliza el tabernáculo, todo el culto, todo aquello que en un momento dado tuvo un propósito específico, ya puedes entender la prohibición que existe hoy en día para llevar a cabo actos o pretender tomar cierto lugar que no nos corresponde ni a ti ni a mí, a nadie, por cuanto que ya está ocupado ese lugar por un sumo sacerdote. Si ya entendimos todo esto, entonces vamos a entender con mayor claridad este aspecto del tema de los diezmos, un tema controversial que es digno de reclamos, bien recibidos, por supuesto que sí, porque estamos seguros de la convicción que nos ha dado el estudio de la Escritura, el perseguir la verdad, el anhelo de publicar, de predicar la verdad. Así es de que este tema del resguardo del tabernáculo y todo lo relacionado con el altar y el velo, pues fue destinado para ellos, para los sacerdotes. Y al mismo tiempo el Señor anunció una sentencia en dicho mandamiento, una sentencia, si lo podemos ver así, y esa sentencia fue que todo aquel que de acuerdo a la ley no sea considerado o que sea considerado un extraño en cuanto al servicio del tabernáculo, del templo, el servicio sacerdotal, todo el sistema sacrificial, todo aquel, es decir, aunque seas de Israel, pero que sea extraño a este servicio, debía morir si pretendía tomar un lugar. Justo lo que sucedió con la rebelión de Coré, ¿recuerdan? Fue precisamente lo que sucedió. El castigo fue de ejemplo para aquellos que pretendían tomar un lugar que no les correspondía. ¿Por qué? Porque este servicio, los levitas fueron entregados a Aarón como un don, como un regalo para llevar a cabo este servicio y de forma exclusiva para toda su descendencia. Recordemos esto, más arribita ahí en el verso 6 de este capítulo 18 dice: porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don del Señor, en regalo, en ofrenda del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo dentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. No está hablando de un extranjero, está hablando de alguien que fuera de Israel, aunque sea del pueblo, pero que no sea levita. Ya podemos estar entendiendo la magnitud de esta sentencia que declaró el Señor acerca de todo lo que implicaba el servicio sacerdotal, el sistema sacrificial, y estamos hablando del tema de los diezmos precisamente, que era parte del sistema sacrificial. Esto significó que nadie que no fuera de la descendencia de Aarón podría llevar a cabo el servicio en el tabernáculo. Y la razón, pues era obvia. Los sacerdotes habían sido consagrados previamente para este servicio. Una consagración que duró nada más y nada menos 7 días.
Imagínate, así es de que sobre ellos se encontraba la unción del Espíritu de Dios, que era lo que permitía que el servicio sacerdotal fuera acepto, agradable delante del Señor. Dice, nos quedamos en el versículo 20, dice el verso 20, pero que, bueno, vamos a, para tomar contexto, si me haces favor de leer del versículo 1 al 19, por favor. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú les ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán, pues, contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del tabernáculo, del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más el Señor a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda la expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerán. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo. Todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán al Señor para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Señor, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán al Señor, así de hombres como de bestias, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato al Señor. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. ¿Hasta ahí? Hasta el 19, así es. Así es de que, bueno, si nos damos cuenta, recordemos que en esta primera parte que tuvimos de estudio la vez anterior de este capítulo, pues estuvimos entendiendo cómo es que al tener una idea equivocada del tema del diezmo hoy en día,
hay quienes igual, por supuesto, en automático, de forma equivocada, se adjudica todo lo mejor para ellos, ¿no? O sea, incluso expresiones como que conviene tener un jefe así, ¿no? O sea, algo tan absurdo que no tiene sentido a la luz de la propia escritura, en el contexto en el que debemos entender este mandamiento, en el contexto en el que Pablo enseñó a ejercer un ministerio, un llamado fidedigno, y en el contexto en que los primeros creyentes, los creyentes de las primeras congregaciones de creyentes en Yeshua, se expresaron su gratitud, fieles, por supuesto, y obedientes al diezmo en el templo, no a los apóstoles. Jamás sucedió eso. Pero bueno, es necesario entender correctamente todo este tema para evitar conflictos, y una de las cosas que yo les aconsejo, simplemente por el propio bien del tiempo que ustedes están invirtiendo en escuchar a este servidor de ustedes, es tratar de hacer a un lado cualquier aspecto de predisposición para poder entender con sentido de la lógica, nada más. Dios nos ha dado un sentido, el sentido de la lógica, el sentido común, la cordura, para poder entender su palabra. No necesitas ser un superdotado espiritual para poder entender la escritura. Lo que necesitamos es una actitud humilde. Eso sí, con una actitud humilde tenemos un amplio criterio para poder entender correctamente lo que debemos recibir, y también para rechazar o hacer de lado lo que no debemos recibir, porque simple y sencillamente no tiene coherencia con la propia escritura. Pero cuando tú estás escuchando algo que tiene sustento en la propia escritura, lo único que nos queda pues es confirmarlo por nosotros mismos, ¿verdad? Pero para esto hay que tener una actitud dispuesta para escuchar, y escuchar con una actitud humilde, quizás simplemente con el ánimo de poder recibir algo positivo, algo correcto. Dice el verso 20, y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendréis heredad. Es decir, hablando de Israel, no vas a tener heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. La palabra heredad en el hebreo es la palabra nakhal, que se traduce como herencia, una herencia, como posesiones o bienes. Y en ese sentido, sabemos que las posesiones materiales, como las propiedades, las tierras, etcétera, implican pues tiempo de cuidado y atención. O sea, todo tu día, quizás del diario, con excepción del día de reposo, ¿sí? Y gastos incluso en ocasiones, y en otras ocasiones, como las tierras, implican pues trabajo en la producción de la tierra. Esto implica, por supuesto, mucho tiempo y dedicación, un trabajo extenuante en ocasiones. Así es que los levitas no podían tener heredades. Su heredad iba a ser el Señor, todo lo que implicaba el servirle a Él en el tabernáculo. No debían tener propiedades que les implicaran invertir tiempo para su cuidado, ¿sí? Porque su tiempo, el cual ya estaba consagrado, había sido apartado para el uso exclusivo del tabernáculo, del servicio en el tabernáculo, por sus generaciones incluso. De esta manera podemos entender la razón por la que los diezmos que debían recibir los levitas no era una opción para el pueblo. Dios no estableció este mandamiento como una opción, por si quieres, porque ahora resulta, con tal de que des algo, te dicen, es una opción. No, Señor, perdón. En ninguna parte de la Torá tú vas a encontrar que el mandamiento haya sido opcional.
Fue un mandamiento obligatorio, era un pago. Así es de que el pueblo debía cumplir este mandamiento. ¿Sí? Como, de igual manera como todos los demás mandamientos que tenían que ver con el sistema sacrificial. Y cuando el pueblo dejó de cumplir con el mandamiento del diezmo, Dios a través del profeta Malaquías le reclamó a su pueblo su infidelidad. Así es de que cuando habla de Malaquías, cuando Malaquías habla del diezmo, el contexto en el que cita el diezmo es de reclamo y de juicio para el pueblo. Porque estaba en pie el templo. Y los levitas estaban teniendo que subsistir de los diezmos. Era obvio. Es así como el Señor delegó el cuidado de sus ofrendas a los sacerdotes y no a alguien que no tuviera que ver con el cuidado del tabernáculo. Y Dios le prometió a Aarón que le daría lo mejor de las ofrendas para su sostenimiento y de su descendencia. Así es de que imagínate el celo de Dios en este mandamiento. Qué impresionante cómo es que Dios lo expone cuando tú lees la escritura de esta manera. Y dice, verso 21, dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, como bienes para ellos, por su ministerio, por su servicio, por el trabajo que van a desempeñar en el tabernáculo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí está la única justificación para que el diezmo fuese un mandamiento vigente solo mientras estuviese el servicio del sistema sacrificial. En consecuencia, es imprescindible que nos quede muy claro que estos mandamientos de ninguna manera pueden ser aplicados a quienes hoy en día comparten la palabra de Dios o enseñan la palabra de Dios, porque no hay evidencia en las Escrituras que justifique que los que hoy enseñan, los líderes religiosos de los movimientos relacionados con la Biblia de hoy en día, que hoy ellos ocupen el lugar del sacerdocio levita, ni siquiera de forma simbólica. Y en consecuencia, a nadie hoy en día se les ha permitido pedir diezmos y ofrendas bajo la falsa enseñanza distorsionada y descontextualizada de la Torá. Y vamos a hablar de los pasajes bíblicos en donde las personas se apoyan supuestamente para argumentar que sí deben recibir sus diezmos para su sostenimiento. La pregunta es, ¿está prohibido apoyar un ministerio del cual estás siendo tú edificado, aprendiendo de la Biblia? Pues por supuesto que no está prohibido. De hecho, es justo la forma en que Dios permite expresar gratitud a las personas. Pero eso no significa que tengas permiso para andar pidiendo diezmos. La gratitud siempre debe ser expresada de forma totalmente libre y espontánea por parte de las personas que así lo disponen. Algunos apoyan su errada posición, la errada posición de la enseñanza del diezmo como vigente hoy en día, en algunas citas bíblicas, y una de ellas es la cita del apóstol Pedro, que por supuesto sacan de contexto para argumentar que pueden recibir los diezmos y las ofrendas que recibía el sacerdocio levita. Vamos a analizar esta cita detenidamente para que tú mismo, por tu propio análisis en tu propia Biblia, tú veas si realmente está justificado lo que se argumenta. Primera de Pedro, Primera de Pedro, que es capítulo 2, 1, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sí? Sí, chica, por favor, confírmela.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Fíjate bien de lo que está hablando Pedro. Le está hablando al pueblo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dos conceptos. Él cita dos conceptos. Un real sacerdocio y una nación santa. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué está hablando Pedro? ¿A qué sacerdocio y a qué nación santa se refirió el apóstol Pedro? El apóstol Pedro se refirió al tiempo en que como pueblo, como una nación, fuimos adquiridos por Dios. Ese momento, en primera instancia, el primer momento de este momento, ¿cuál fue? Cuando Dios adquirió a Israel. Lo sacó de Egipto. Exactamente, a través de la liberación de Egipto. Pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Dios librándonos de la esclavitud, y el título de Nación Santa y Real Sacerdocio fue justo el título que Dios le dio a su pueblo cuando aceptó el pacto que haría con ellos. El pueblo aceptó el pacto propuesto por Dios, haciéndoles merecedores de dicho nombramiento. Fíjate nada más qué hermosa promesa hizo Dios, que lamentablemente después Israel no cumplió. Pero bueno, Pedro, está citando esto a pesar de que después Israel no cumplió, pero porque a partir de Yeshua viene la restauración. Justo por eso lo menciona Pedro. Y vamos a ver en qué contexto y por qué razón Pedro está hablando de esto. Vamos a recordar lo que en primera instancia de lo que está hablando Pedro, de estos dos conceptos, real sacerdocio y nación santa. Éxodo 19, a partir del verso 3, vamos a leer en contexto. Fíjate, y Moisés subió a Dios, justo antes de que le entregara las tablas de piedra. Dice, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿Qué dijo Pedro? Pueblo adquirido por Dios, los he traído a mí. Ahora pues, aquí está la condición. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate lo que dice el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí están los dos conceptos que está citando el apóstol Pedro. Los dos conceptos que citó Pedro, aquí están. Reino de sacerdotes y gente santa, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese fue el mandamiento que recibió Moisés. Como vemos, esta promesa de ser un real sacerdocio y gente santa implicó una condición impuesta por Dios a su pueblo. ¿Cuál fue esa condición? Que Israel debía cumplir y que no cumplió. Cumplir su pacto, cumplir su ley. ¿Sí? Que fue entregado en tablas de piedra como testimonio para las generaciones postreras. Como ya sabemos, a pesar de que Israel respondió a la promesa de Dios, ¿cuál fue la respuesta que le dio el pueblo a Dios a través de Moisés? Todo lo que diga el Señor haremos. Todo lo que Él diga, eso haremos. Lamentablemente Israel después no cumplió, casi de inmediato. Todavía no bajaba Moisés con las tablas de piedra e Israel se corrompió con el becerro de oro, con la adoración del becerro de oro. Cayó en idolatría. Así es de que bueno, el Señor ordenó a Moisés entonces el establecimiento del sistema sacrificial a partir de... ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues no, Israel ya no pudo, no tenía el atributo de cumplir con esa gran responsabilidad de ser un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Cómo? Si estaban adorando al becerro de oro, todavía no entendían ellos. Tuvo que haber sido establecido el sistema sacrificial a través de gente consagrada, especial, para llevar a cabo este servicio. Entonces el servicio, el sistema sacrificial y el orden sacerdotal para que fuesen los levitas los que estuvieran consagrados para el servicio al Señor en el tabernáculo. Ahora bien, ¿por qué Pedro cita aquella promesa de Dios al decir que hemos sido adquiridos por Dios como un real sacerdocio y una nación santa? La razón está justo en el pacto renovado. Justo ahí, en el propósito del pacto que vino a renovar Yeshua, quien hoy es el único sumo sacerdote. Así es de que Pedro, hablando de Yeshua, lo hace en el contexto de la casa espiritual que estaría siendo edificada por hombres y por mujeres de su pueblo. Y observemos que la expresión de Pedro no es en el contexto de una sustitución del sacerdocio levítico, de ninguna manera, sino en el contexto de un sacerdocio espiritual que lo componen no solo los que hablan y enseñan la palabra de Dios, sino de absolutamente todos los que integramos su pueblo, la nación santa. Y no por supuesto, no una nación geográfica. No hablamos de Israel, la tierra de Israel geográfica, sino aquella que está siendo conformada como una iglesia que está siendo edificada por Yeshua como la roca de Israel. Aquí está el fundamento de las palabras de Pedro para no perder el contexto. Pedro cita Éxodo 19, la promesa hecha por Dios del reino de sacerdotes y gente santa, y la base para haber citado esto después de Yeshua es justo las palabras que el propio maestro le dijo a Pedro. Mateo 16, capítulo 15, a partir del verso 15, dice: Él les dijo, hablando de Yeshua les dijo, y vosotros, fíjate bien lo que les pregunta, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Primero les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen por ahí acerca de mí? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te fue revelado, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Kefa, que tú eres una piedra, sí, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién está hablando Yeshua? Del Mesías. Yeshua está hablando de él, porque preguntó primero: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la respuesta de Pedro: eres el Hijo del Dios viviente. Y a continuación, ¿qué dice Yeshua? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? Sobre mí, sobre lo que yo represento, estarán tú como una piedra, tú como otra piedra, tú como otra piedra, tú como otra piedra, edificando mi iglesia. Un tabernáculo espiritual, una iglesia espiritual. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de un sacerdocio, entendiendo el sacerdocio, como ya lo vimos, con una mente renovada. Ya no con el tema del sistema sacrificial, porque ya quedó en desuso, porque ya no está el templo, ya no hay sacrificios. Entonces, ¿para qué enseñó todo eso el Señor? Para que hoy en día puedas entender con una mente transformada
la renovación de tu mente a través del pacto renovado en su sangre, todo lo que implica aquel sacerdocio hoy espiritual, a través de ti, a través de ti, a través de ti. Entonces, de eso está hablando Pedro. No está hablando de ninguna manera de que tú vas a andar ocupando el lugar de los levitas. Otro de los argumentos que utilizan para justificar el cobro de los diezmos, es citando al profeta Malaquías acerca del reclamo que hizo Dios, porque el pueblo dejó de cumplir con el mandamiento de los diezmos. Sin embargo, a ver, chécala ahí por favor. Sí, ya regresó, creo, ¿no? Ya. Pues ya regresamos. Me parece que se había cortado ahí la transmisión. Una disculpa. No se está conectando, todos esperan. Ah, ok. Sí, es que se les cortó. Ok. Ya regresamos. Sí, ya me están confirmando que regresamos. Perdón, una disculpa. Bien, ¿hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde se quedaron? Nada más dígame hasta dónde... Que a través del pacto renovado, que es su sangre, nosotros podemos ser. Exactamente, sí. Exactamente, a través de este entendimiento, un nuevo entendimiento, que es como lo expresa incluso el autor de la carta a los hebreos, en cómo debemos entender todo el sistema sacrificial, y como lo expresa también Pablo en su carta a los romanos acerca de nuestro culto racional, un culto racional, entendiendo todo lo que debemos hacer hoy en día. Entonces, les decía que otro de los argumentos que se utiliza para justificar el cobro de los diezmos hoy en día es la cita de Malaquías. Pero lamentablemente no están entendiendo que la cita de Malaquías tiene que ver con un juicio de Dios a su pueblo por la desobediencia, por haber dejado su ley y por el fraude y la mentira en perjuicio de los más pobres de su pueblo. Qué terrible, qué tremendo. Fíjate, vamos a analizar esta cita para que tú mismo analices en tu propia Biblia el contexto en el que el Señor está hablando. Está hablando en reclamo, por reclamo. ¿Y por qué? Pues porque estaba todavía vigente el templo y con ello, pues todas las responsabilidades de los levitas, que además de recibir su sustento y organizar y dar los diezmos de los diezmos, debían de ver por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. Ellos eran los que de alguna manera estaban destinando también recursos de los diezmos, de las ofrendas, para todos ellos. Y si no había diezmos, ¿de dónde? Por eso el Señor vincula este reclamo justo con los pobres de su pueblo. Fíjate, a partir del verso 5, Malaquías 3, verso 5, dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjate nada más. Por eso nada más, porque el Señor hizo una promesa acerca de Israel, que prevalecería como nación, como pueblo. Verso 7, fíjate: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Está reclamando el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué hemos faltado? ¿Estamos bien? No te debemos nada, diciéndole al Señor. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos
y ofrendas. ¿Por qué? Porque nunca fue una opción, fue un mandamiento, porque había obligaciones que cumplir. Si tú como padre de familia te casas y tienes hijos y de repente dejas de llevar el sustento, el dinero a la casa, ¿con qué van a sobrevivir tu familia? ¿Con qué van a sobrevivir? ¿Cómo van a sustentarse? Tú tienes un mandamiento como papá, tienes la obligación de llevar el sustento. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Qué dijo el Señor acerca de sus diezmos y las ofrendas? Le entregó al sacerdocio el cuidado de ellas, justo por esta razón, porque ellos tenían la responsabilidad de velar por los pobres de su pueblo, además de tener el sustento por el servicio que ellos tenían, que ellos desempeñaban en el templo, porque ellos no tenían permiso de andar comprando casas, de andar haciendo negocios, como hoy en día muchos dirigentes, líderes andan en business, andan haciendo negocios, comprando sus tierras. Está bien, está perfecto, pero que no mientan. Digo, por favor, ¿cómo quieres, como dice el dicho, cómo quieres chiflar y comer pinole al mismo tiempo? No puede ser. Aquí mis hijos se ríen por los ejemplos que saco, pero es que no se vale. Te atragantas y no, o sea, a final de cuentas no puede ser. Qué ilógico resulta que hoy en día quieran adjudicarse algo que no nos pertenece, ¿sí? No importa el grado que te adjudiques de maestro, de líder, como sea, pastor, etcétera. No importa el título que tengas o que te adjudiques a ti mismo, no te corresponde. Eso fue destinado exclusivamente para aquellos que ocuparon su tiempo, sus vidas consagradas totalmente al servicio del tabernáculo y todo lo que implicó el sistema sacrificial. Y ellos no tenían heredad, ellos no podían tener no tuvieron permiso para andar adquiriendo tierras, posesiones, propiedades, etcétera, etcétera. Así es de que fíjate cómo dice el Señor: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado. ¿Y en qué contexto está hablando el Señor? ¿En qué contexto reclama de que dejaron de dar el diezmo? En el contexto del fraude a la viuda, al huérfano, a los levitas, a los extranjeros. En ese contexto está citando él, de acuerdo al versículo 5, este reclamo del Señor. ¡Qué terrible! Pero sacan de contexto y dicen, aquí el Señor está hablando de los diezmos. Está reclamando porque dejaron de cumplirlos, así que hoy tienen que cumplirlos. No, Señor, pero ubícate en el tiempo en el que se está hablando, el Señor está haciendo el reclamo. ¿Cómo es posible que digas eso cuando el Señor también previó la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Estuvo fuera de su mano? Pues claro que no. Jesucristo mismo lo profetizó, habló de eso y tuvo una razón justificada para hacerlo. ¿Cómo es posible que con tal de insistir en sacar un beneficio indebido, continúen basándose en esta cita que anuncia el juicio de Dios y la maldición de su pueblo por haber abandonado la ley del Señor? El contexto es el anuncio de un juicio tremendo. Dice verso 10 de ahí mismo, Malaquías 3, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya ¿qué? Haya alimento en mi casa. La casa siempre ha sido una referencia al templo, siempre fue una referencia al tabernáculo, no a tu casa, no a tu casa, ni a la iglesia donde vas a predicar. Pues imagínate cuántos miles de casas hay. O sea, ya vas a adjudicarle este pasaje a todas las casitas que hay en todo el mundo: sinagogas, iglesias,
católicas, evangélicas, protestantes, grupos que hoy en día mesiánicos, de lo que sea. Claro que no aplica, no, es imposible. Sin embargo, debemos entender el contexto en el que el profeta habló, porque en ese tiempo el templo estaba en pie y el servicio de los levitas también. Y cuando el profeta dijo de parte de Dios, y hay alimento en mi casa, es una clara referencia a la casa de Dios, la cual era el templo y el alimento, justo el sostenimiento de los que servían en el templo. Y haya alimento en mi casa. Era necesario que hubiera alimento, no dinero. Necesitaban el alimento para poder comer los levitas y para poder distribuirlo entre los pobres del pueblo, las viudas, los huérfanos. Ese era el reclamo de Dios. Malditos sois con maldición porque dejaron lo más importante. Hoy en día quienes enseñan que aún se debe de pagar el diezmo alegorizan este mandamiento y pretenden que la casa es su iglesia a donde van y predican. Pretenden adjudicarle a las personas la promesa de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde por haber pagado los diezmos. ¡Qué fraude! ¡Qué engaño! Dios bendice, Dios no ha dejado de cumplir la bendición, del favor, de darnos su favor. Por supuesto que no. Pero esto, cuando te venden esta mentira y te dicen, va a sobreabundar la bendición en tu casa, con tal de prevalecer en el engaño, no se vale. Es un literal fraude. Lo más triste es que las corrientes religiosas que superaseguran que la ley de Moisés ya no está vigente, no, pero el diezmo sí. Eso sí. O sea, es la ley, el único mandamiento que subsiste, pero sin sustento bíblico. Porque cualquier sustento que te quieran dar va a ser sacado de contexto. Tú analízalo. No me creas a mí. Analiza las propias escrituras, el contexto histórico en el que se expresaron estos reclamos por parte del Señor. Dice el verso 22, y no se acercarán más los hijos de Israel. Fíjate, la prohibición dice, no se acercarán, no tendrán comunión, no harán esto que está exclusivamente previsto para los levitas, no lo van a hacer nadie del pueblo, para que no lleven pecado por el cual mueran. Fíjate. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Una vez más, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y lo está afirmando, lo está dejando muy claro al Señor. A ver si puedes. Perdón. Ya saben que de repente aquí mis mascotas reclaman. También, por favor. Sí, la puerta, ¿no? Gracias. Sí, perdón por la interrupción. Les decía, está el Señor dejando aquí firme, muy afirmado, que los levitas, por causa de este servicio, no tendrían heredad, no tendrían posesiones, bienes, etcétera, entre los hijos de Israel. Dice, y ahora,
¿Por qué el pueblo judío? Vamos a ver el otro contexto, vamos a ver otro aspecto también muy importante, por supuesto. La pregunta es, ¿por qué el pueblo judío hoy en día no enseña a pedir diezmos y ofrendas que se describen en este capítulo? A diferencia de las iglesias católicas, las iglesias cristianas, protestantes y de diversas denominaciones y los movimientos de las llamadas raíces hebreas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Quizás no habías pensado en eso, pero la verdad de las cosas es que el pueblo judío no enseña a cumplir el diezmo bíblico hoy en día. La religión judía, teniendo una comprensión lógica del impedimento para poder cumplir cualquier mandamiento del sistema sacrificial, que solo debía ser cumplido en el templo, a partir de que el segundo templo de Jerusalén fue destruido, se vieron ellos impedidos para seguir cumpliendo los mandamientos del sistema sacrificial. Sin embargo, al ver la necesidad de continuar ellos con el sostenimiento de personas, ¿sí?, de seguir sosteniendo a personas que se dedican de tiempo completo, si tú quieres, a la enseñanza de las escrituras, como son los rabinos, por ejemplo, así como la necesidad a raíz de que surgieron las construcciones de las sinagogas, por ejemplo, dentro y fuera de Israel, en donde pues, se tienen que mantener servicios, se tienen que pagar servicios, por supuesto, sin engaño, sin ánimo de engañar a nadie. La religión judía crearon ellos una ley más, aparte de tal leyes que siempre han tenido, que ellos mismos crearon leyes relacionadas con este tema. Las leyes llamadas Maaser Kesarim, que significa diezmos de entradas de dinero. Otra cosa, otro contexto totalmente distinto, y por ahí se agarran, algunos se cuelgan y dicen, ¿ya ves? Sí enseñan el diezmo. No, señor, este no es el diezmo bíblico, no es el diezmo de Números capítulo 18, no es el diezmo de la Torá. Eso no vas a enseñarlo a la gente. Si tú enseñas la Biblia, no vas a enseñar esto, porque eso es un mandamiento de la halajá judía que tiene el único propósito de sostener servicios, de sostener a los rabinos, ¿sí?, de sostener estudiantes, para pagar las yeshivot, si hay que pagar renta o servicios de los edificios, salud, etcétera, para el sostenimiento de diversas obras sociales incluso. Maaser Kesarim, literalmente diezmo de entradas de dinero. Esto te dice claramente que no es el diezmo bíblico. Entonces no hay que confundir tampoco las cosas, no hay que sacar de contexto lo que está haciendo el pueblo judío. Y ellos son muy honestos. Ellos no enseñan que eso sea el diezmo bíblico. Por supuesto, en el momento que los propios estudiantes que ellos están sosteniendo para que se dediquen a estudiar la escritura, ellos mismos le van a preguntar, oye, pero si es parte del sistema sacrificial y fue destinado exclusivamente para esto, pues ¿cómo vamos a pedir diezmos ahora si ya no hay levitas en servicio y el sistema sacerdotal quedó suspendido? No hay lógica. Esas leyes judías no tienen nada que ver con el diezmo bíblico. ¿Cuál es el problema acerca de la enseñanza del diezmo en la religión cristiana y en los movimientos de las raíces hebreas que enseñan que hoy en día el diezmo bíblico es vigente? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de esa enseñanza son las innumerables contradicciones que la propia gente advierte cuando de su propio estudio, análisis de las escrituras, cuando meditan en las escrituras, en este tema, ellos mismos deducen por simple lógica que al ser un mandamiento propio del sistema sacrificial
y adjudicado en beneficio exclusivo para el servicio para los levitas, no es posible que hoy en día persista ese mandamiento que ya no cumple el propósito específico para el cual fue creado por Dios. Todo mandamiento ha cumplido un propósito específico. Y los mandamientos que dejaron de cumplirse porque ya no está el templo, precisamente fue porque cumplieron un propósito. Cualquiera que conozca el Nuevo Testamento advierte o puede advertir de su estudio que ni Yeshua ni sus apóstoles enseñaron a las personas a que les trajeran los diezmos y las ofrendas a ellos. Y una vez más, la razón tiene lógica, porque aún se encontraba en pie el templo y el servicio de sacerdocio levítico. Cuando estaban los apóstoles, ellos iban al templo. ¿Qué crees? Ellos debían cumplir con el mandamiento. Una vez fueron con Yeshua y le preguntaron a Pedro si el maestro no pagaba el impuesto. Le dijeron, claro que sí. Y le dijo, ve y toma este dinero de tal lugar y paga el impuesto. Vamos a cumplir con la ley. Punto. El Señor enseñó a cumplir la ley. Y por supuesto que todos los apóstoles iban al templo, cumplían con el mandamiento del diezmo. Ellos sabían que allá estaban trabajando los levitas y que necesitaban tener sustento y sostener a sus familias. Incluso después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua, no se tiene registros de que los apóstoles hayan enseñado a recibir los diezmos y ofrendas. Ahí está el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que sí podemos ver, y tú puedes ver en el Nuevo Testamento, es que en las comunidades de creyentes en Yeshua se vivieron tiempos de un verdadero avivamiento en el Espíritu, a tal grado que los que contaban con bienes, ¿sí?, los vendían para ayudar a los más necesitados. ¿Eso es diezmo? Pues yo te aseguro que era mucho más del diezmo en una familia. Si tenía 2 casas, vendían una casa y el producto de la casa lo iban y decía a los apóstoles, aquí traigo esto para quienes necesiten. Eso no era un diezmo. Era un avivamiento por la gratitud en los corazones de las personas que estaban recibiendo de los apóstoles. La pregunta es, ¿los apóstoles se dieron vida de ricos con todo aquello que recibieron? Pues claro que no. Si acaso tomaban lo que para su sostenimiento solamente, lo necesario, pero no para andar de lujos, de viajes, comprándose esto y aquello, como hoy en día sucede. Los apóstoles nunca, incluso jamás se adjudicaron ese derecho, y la razón es simple: Yeshua jamás dio esa enseñanza. Así es de que, a pesar de que la enseñanza de Yeshua estuvo enfocada a la comprensión del pacto renovado, que implicaría una transformación en la mente de los creyentes y con ello el cambio en la forma de cumplir la ley, de acuerdo al autor de la carta a los Hebreos, el maestro jamás enseñó a dejar de cumplir con los diezmos y ofrendas que debían llevarse al templo para el sostenimiento del sacerdocio levítico, conforme a la voluntad del Padre, porque esa era la voluntad del Padre. Y Yeshua lo vivió. Marcos capítulo 12, a partir del verso 41, dice, estando Yeshua sentado, fíjate lo que vio Jesucristo. Fíjate lo que vio y la reacción de lo que vio. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo su sustento. Marcos 13, verso 1 dice, y saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Hablando del templo, Yeshua respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué acababa de ver? A esta mujer pobre echando en el arca de las ofrendas lo único que tenía. Yeshua, a pesar de haber visto en un momento lo que vio, no enseñó a cumplir, a dejar de cumplir la ley. Jamás le dijo a los apóstoles, ya no den los diezmos. No, de ninguna manera. Yeshua vino a cumplir la ley y a enseñar a cumplir la ley. Y el templo estaba en pie y debían cumplir todavía con el mandamiento. Y lleva los diezmos al templo. Sin embargo, con la expresión de Yeshua acerca del templo, Yeshua estaba declarando que el propósito del templo y de todo el sistema sacrificial había llegado a su término. Porque vio lo que vio. Porque aquella mujer, habiendo dado todo lo que tenía, lo estaba haciendo por amor a Dios y por obediencia. Pero los garantes, los que tenían la responsabilidad de velar por las necesidades de esta mujer, ¿dónde estaban? Y muchos de su condición estaban olvidados. Pero aquellos que tenían la responsabilidad de velar por ellos, se habían enriquecido a costa del amor a Dios por parte de estas personas, por parte de los pobres de su pueblo. Y eso debió acabar. Bajo este contexto, yo te pregunto, ¿acaso no sería más honesto que la religión cristiana, de cualquier denominación, o de las raíces hebreas, establecieran una contribución honesta, sincera, directa, transparente para el sostenimiento de los diversos elementos que sean requeridos? ¿No sería más honesto eso? Ya sea para el sostenimiento de los pastores, para el pago de la renta de los edificios que utilizan para congregarse, para hacer los pagos de servicio de los propios edificios, luz, agua, etcétera, limpieza. De esa manera se evitarían las preguntas incómodas de las personas que están estudiando y que preguntan, que de repente tienen la osadía de mandar un mensajito y preguntarle a aquella persona, oye, Humberto está enseñando esto y esto y esto y esto, y yo estoy viendo esto en la escritura, ¿tú qué piensas? Evítate que te den por visto, que te dejen en visto. Ya no te respondieron. O en el peor de los casos te dan una mala respuesta. Evítate de eso. Tú ya sabes la verdad. No hay razón para mentir a la gente. A mi esposa, sobre todo, le han cuestionado algunas personitas por ahí, por supuesto, con toda confianza lo han hecho y le agradecemos la confianza. Le han preguntado, ¿por qué no ponen una iglesia, un establecimiento donde podamos congregarnos, ir, escuchar los mensajes, etcétera? La respuesta es simple. Nosotros no queremos vernos envueltos a andar pidiendo dinero para sostenimiento de un edificio. La renta, pago de luz, pago de servicios, etcétera, etcétera. Eso implica pedir dinero y no andarle engañando a la gente con el supuesto dicho de que los diezmos y las ofrendas, eso no lo vamos a hacer. ¿Se puede? Claro que sí se puede y sería muy válido, fíjate. Sí.
Pero tiene que hacerse de esa manera. Explicarle a la gente. Hay que contribuir. Hay que contribuir para el pago de estos servicios. Aquí la responsabilidad, sí hay que la responsabilidad. Vamos adelante, órale. Bajo ese compromiso. Pero no tomar las escrituras y andarle a edificar su iglesia. Y junto con esa promesa vendría lo sobrenatural de la palabra. Y es Dios mismo quien sustenta su obra. No con engaños, sino con lo sobrenatural que Él hace en los corazones de las personas agradecidas, que deciden apoyar a uno u a otro ministerio, no por engaño, sino por las personas en las que prevalece aquel avivamiento que se vio en las primeras congregaciones de creyentes. Gente agradecida. Esa gratitud en los corazones de las personas es sobrenatural, porque la gratitud, ¿qué crees? Es un don que viene de arriba. No cualquiera. Hechos capítulo 4, a partir del verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser de suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Ya te diste cuenta? Ese era el propósito, eso era lo que el Señor quería que se cumpliera, y por eso el reclamo a través del profeta Malaquías, porque ya no podía, porque abundaban los pobres, los necesitados del pueblo, había un fraude, la nación estaba robándole a Dios, y los pobres y las viudas y los más necesitados de su pueblo son de Dios. Dios es el garante. Dios es quien sale por ellos. Por eso reclamó de esa manera y maldijo a aquellos por haber abandonado la ley. Es en ese contexto en el que habló Malaquías. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿y qué crees? Se quedaban con ellos. Se enriquecieron los apóstoles. Se repartía a cada uno según su necesidad. No de los apóstoles, sino de los creyentes. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural, ¿qué dijo? Pues yo soy levita, denme los diezmos. No, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermoso. Siendo levita, entendió perfectamente el verdadero sentido de la gratitud a Dios. Y conste que estaba en pie el templo, conste. Así es de que son cosas distintas. El diezmo que se estaba llevando al templo en aquel entonces a esto que estaba sucediendo con los creyentes en Yeshua. La verdad contundente es que quienes han tenido que valerse de enseñar falsamente las leyes del diezmo y las ofrendas para hacerse de recursos para poder sostener sus ministerios, dejaron de creerle a Dios. Dejaron de creer que la verdadera obra de Dios es sobrenatural, como lo fue desde el principio. Pero quienes creen en Dios han dejado de preocuparse por hacer crecer y promocionar o inflar su ministerio. No importa el tamaño. Porque han sido conscientes de que no es el siervo ni sus propias formas lo que hace que la obra de Dios crezca y cumpla su propósito divino.
De eso solo se encarga Dios. Porque seguirá habiendo engañadores, pero seguirá también habiendo quienes creemos en lo sobrenatural de Dios. Y por eso, porque por eso sobrenatural de Dios, nosotros nos mantenemos firmes en nuestra convicción. Porque Dios seguirá sosteniendo su obra como Él lo prometió. Porque seguirá obrando en los corazones agradecidos que continúan apoyando de forma desinteresada la obra del Señor. Con uno y otro ministerio, hay infinidad de ministerios en todo el mundo que hacen lo correcto, que están ministrando, que están edificando, que están consolando a través de la palabra de Dios. Y Dios está depositando gratitud en corazones. El Señor está haciendo su obra. Esa es la obra verdadera. Ese es el ministerio, el llamado verdadero. Por la verdad de la palabra. De manera que la gratitud es un don que viene de arriba. Verso 25 y de Números 18 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos. ¿Qué van a hacer? Los diezmos que os he dado por vuestras edades, por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor, diezmo de los diezmos. ¿Cómo? Diezmo de los diezmos. Sí, no habías escuchado, seguramente no habías escuchado esto. ¿Por qué? Porque nunca vas a ver que un pastor diezme de los diezmos. Eso no conviene. Eso merma la cartera. Este mandamiento que debían cumplir los levitas era de suma importancia, porque el propósito de dicho mandamiento era que Dios considerara la ofrenda del diezmo de los diezmos a cargo de los levitas como si los levitas ofrecían el grano de su cosecha que no tenían, porque no tenían heredad. Porque recordemos que ellos no tenían heredad. Y como dice el texto, a continuación, también se les contaría como ofrenda de lagares, los vinos. Dice, verso 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Fíjate, era obvio que los levitas no tendrían la oportunidad de cosechar grano y de obtener el producto de sus propios lagares. Por eso dice la Escritura que el diezmo de los levitas que presentaban delante del Señor se les contaría como un grano de la era y como el producto del lagar. La enseñanza es clave. Dios en este mandamiento nos muestra que la esencia en los mandamientos de los diezmos y las ofrendas siempre ha sido la gratitud. Y los levitas, a través del diezmo de los diezmos, debían expresar gratitud por lo que recibían del pueblo, por el mandamiento establecido por Dios. ¡Qué hermoso! Verso 28, así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda al Señor al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro servicio, por vuestro ministerio, pues por vuestro trabajo en el tabernáculo de reunión. La enseñanza del Padre es muy clara y muy concreta, de manera que no hay lugar a supuestas interpretaciones fuera de contexto. El respeto a la voluntad y propósito de Dios en este mandamiento tan hermoso no debería ser jamás tergiversado por propósitos personales ni aspiraciones de personas que incluso han llegado al grado de ver el ministerio de la palabra de Dios como una forma de vida para mantener a sus familias. Claro que no.
Jamás debió haber sido así. Personalmente, yo no dudo que hoy en día existan muchos ministros, llámense pastores, líderes, maestros, como se llamen, que habiendo recibido la enseñanza equivocada, hoy se encuentren tan comprometidos, después de quizás muchos años, a grado de no resultar fácil tomar la decisión de afrontar la verdad, si es que han decidido, es que han ellos dedicado su vida a vivir literalmente del Evangelio. Una expresión que de ninguna manera implicó jamás vivir de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Pues porque cuando dijo al Señor en los evangelios, porque el obrero es digno de su salario, también fue específico cuando dijo, vivan de lo que les den, tomen lo que les den. Pero no dijo, tomen los diezmos y las ofrendas, de ninguna manera. Solo debían vivir de lo que les den, lo cual no es lo mismo. Vivir de las ofrendas y los diezmos implica una mentira. Implica que tengas que estar sosteniendo una mentira para poder recibir un sustento. Y entonces sí, ¿no? O sea, dices tú, bueno, me olvido de trabajar porque pues ya me están manteniendo los que están conmigo en la congregación, etcétera, en la iglesia, etcétera. No, de ninguna manera ese es el propósito hoy en día. Tome lo que les den. Y si te dan 10 pesos, da gracias a Dios por la vida de esa persona. Y si te dan 1,000 pesos, dale gracias a Dios por la vida de esa persona. Porque eso te va a ayudar a pagar los servicios de internet, los equipos de cómputo, los servicios para que continúen de forma gratuita, el material que estás editando, publicando, etcétera, etcétera. Cosas que de alguna manera siempre va a haber que realizar, por supuesto, un pago por servicios que estás ocupando. Pues nada es gratis. Pero eso no implica que veas en la necesidad de mentir. No, mejor créele a Dios. Cree en lo sobrenatural del Señor y en la gratitud de los corazones de la gente honesta, sincera, que expresa su gratitud. Eso es hermoso. Dice el verso 32, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Qué es lo que debían hacer aquellos ministros que ya saben la verdad y que han estado equivocados, que se están dando cuenta que han estado equivocados? Ellos mismos, sin decir a nadie, pero ellos en su conciencia ya saben, ya lo entendieron. Deben confiar en Dios. Deben buscar una fuente de ingresos digna, sin esperar riquezas, por supuesto. Y no dejar su ministerio. No dejen su ministerio. Pero creyéndole al que es dador de todo el que da el sustento en la tierra. Porque el Señor es justo, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Un servidor es testigo de eso. Seamos testigos fieles de lo sobrenatural que Dios continúa haciendo entre los que le aman y son fieles a su voluntad. Seamos testigos de que las palabras de Jesucristo son lo que comemos y nos alimenta y nos sustenta. Seamos testigos y sigamos proclamando que los más pobres de su pueblo siguen siendo lo más importante para Él. Seamos testigos de que nosotros, sus siervos, no podemos pretender ser mayores, ni tener mayores riquezas que las que tuvo nuestro maestro. Aquel que dijo que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Eso fue real. Honremos con nuestra fidelidad el gran honor de predicar su palabra, con palabras de sinceridad,
y de verdad. Amén. Amén. Bendito eres tú, Señor, Padre nuestro. Gracias te damos, papito, por este día de reposo que hemos tenido tan delicioso, Señor, delante de ti. Gracias por tus palabras, porque nos aclaras muchas cosas, Señor, en lo que ahora, Padre eterno, tenemos por hacer, que es la gratitud delante de ti. Gracias porque tú abres tu mano buena, generosa, y nos sacias de bien, Señor. Y nos sacias de bien no solamente en la comida, en el vestido, en la vivienda, sino también en el alimento espiritual que tú nos das. Sí, Señor. Gracias, Padre eterno, porque no nos ha faltado, Señor, tu instrucción. Porque allí estás tú, tomándonos de la mano, Señor, y guiándonos, Sí, Señor. enseñándonos, Padre eterno. Gracias porque, Yeshua, tú eres nuestro sumo sacerdote que ahora ofrece las ofrendas y sacrificios perfectos, Señor, en tu tabernáculo celestial. Gracias, Padre, porque nos haces partícipes de esto, en ser reyes y sacerdotes, Señor, gente santa, Padre, a través de tu sangre bendita que nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado, y ahora, Padre, nos haces obedecerte, Padre eterno, por ese nuevo pacto, porque estás grabando tu ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Esa obra sobrenatural que tú estás haciendo, Padre eterno, y estás haciendo que tu palabra, Señor, llegue a todos los confines de la tierra de una forma sobrenatural. Gracias te damos por eso, Padre eterno. Te pido, Padre, que sigas levantando hombres de bien, Señor, hombres rectos delante de ti, temerosos de ti, Padre, que hablen tu palabra, Señor, sin estar atados, mi Dios, a cosas materiales o a dinero, Señor, sino que sea un corazón puro delante de ti, perfecto, Padre, y confiado en ti, en que tú eres el que haces que la obra permanezca, Señor, y perdure, y sea que produzca al 100%. Gracias te damos por eso, papito. Confiamos completamente en ti, Señor, y te pido, Padre eterno, por todas las personas que están conectadas, por sus hogares, mi Dios, por nuestros amigos, por sus hijos, Padre eterno, porque tú, Padre, cumplas esa promesa, mi Dios, que le prometiste a Abraham y a su descendencia, que serían de ti, Padre eterno, un pueblo santo. Mi Dios, levanta, Padre, a la siguiente generación en santidad delante de ti, apartados, mi Dios. Y mi Dios, a todos los enfermos, también te pido por ellos, porque tú los sanes, Señor. Al hijo de nuestros amigos que se encuentra enfermo, Padre eterno, de sus pulmones, yo te pido que traiga sanidad a su vida, mi Dios. Y también, Padre eterno, por todos los enfermos del COVID, por los que sufren guerra, por los que sufren hambre, pobreza, Señor. Mi Dios, llévales el alimento, Padre eterno, y sobre todo permítenos a nosotros ver esa necesidad para cumplir con este mandamiento, Padre, de ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a tener ese mandamiento también en nuestras vidas pendiente, Padre, para poder ayudar al menesteroso. Te bendecimos, mi Dios, porque eres tan bueno, Señor, y generoso con nosotros. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.